Bienvenidos a otro capítulo más de Un Rincón del Conocimiento. Soy Cristian Delgadillo y el día de hoy vamos a aprender a manejar el módulo GPIO. Con este módulo vamos a poder configurar la velocidad. Vamos a poder configurar los puertos de la tarjeta como entradas, como salidas y las distintas cosas que necesitaremos no solo ahorita, sino mucho más adelante. Este es uno de los puertos de pilares fundamentales para poder manejar la tarjeta. Además de eso, aprenderemos a crear archivos en Keil.h.cpp y usarlos para que nuestro programa quede mucho más reducido y fácil de entender. Bueno, para comenzar, primero que todo tenemos que saber qué es un microprocesador. Un microprocesador es un aparato que tiene una serie de comandos ya preestablecidos, que lo que nosotros hacemos es modificar cada uno de sus registros para darle una dirección y decirle prácticamente qué hacer. Entonces, un microprocesador tiene una memoria que se va leyendo secuencialmente. Son unos códigos que se ubican en la tarjeta y hacen acciones ya preprogramadas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es diciéndole vaya y ejecute algo que ya está programado por medio del código. Eso es lo que hacemos nosotros. Listo. Lo fundamental para continuar con esta clase es que siempre debemos mirar los manuales, no solo de esta tarjeta, sino de cualquier otra. Los microprocesadores es algo que avanza cada día. Entonces, no siempre no nos tenemos que quedar con el microprocesador que hayamos aprendido, sino tenemos que saber manejar cualquier clase de microprocesador. Por eso es ideal que todos nosotros aprendamos a leer los manuales y a ubicarnos. Generalmente todo tiene una estructura básica, como puertos de entrada, puertos de salida, como UARTs y etcétera, etcétera. Lo que debemos saber nosotros es modos de escritura, modos que cambian entre un programa y otro, y cómo se programan los distintos registros en las distintas tarjetas que vayamos a utilizar. En nuestro caso, la STM F746. Ahorita, como vamos a ver, pues vamos a buscar cada uno en la F746, vamos a buscar los registros en cuestión y vamos a aprender a modificarlos. Listo. La estructura de programación de nuestra tarjeta es como ya habíamos visto en el primer programa. Primero escribimos las librerías, después escribimos las variables que vayamos a utilizar, después escribimos el mains pues podemos también escribir algunos programas, algunas clases antes del main que las usemos dentro del main, porque en el main es donde se ejecuta todo. Las estructuras lógicas como las if y las for se manejan muy similar a otros lenguajes de programación, pero es un tanto distinto porque acá son mucho más lógicas. Este lenguaje de programación es muy lógico. Por consiguiente, cosas como operaciones de algunas operaciones matemáticas como seno, coseno no aparecen sin una librería como tal. Pero bueno, ya más adelante abordaremos esas cuestiones. Listo, perfecto. Ya vamos a comenzar. Estas son lo que ya había dicho anteriormente. Y listo. Ya tengo un programa preestablecido. Vamos a ver cómo se programa por paso, cómo lo programé por pasos a través de lo que vamos a ver en los manuales. Listo. Este es el programa de Hola Mundo. Es un programa muy corto, en donde vemos varias cosas. Primero, la parte principal son las librerías. Después de las librerías viene mi mains. No use ninguna variable extra. La variable que use, la variable contador, la declaré dentro del main y es algo válido.
En el otro programa donde vamos a ver lo del punto H y el punto CPP, se van a dar cuenta que las declaré por fuera. Ahí se pueden, o cualquiera de las dos. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, pueden haber variables sin, variables doble. Depende de lo que vayan a usar, las variables se pueden modificar. O también variable chart. Listo. Acá vamos a comenzar con lo principal. El reloj. Lo primero que se debe hacer, si no se quiere modificar el reloj, las configuraciones predeterminadas como la velocidad con la que maneja la tarjeta, entonces lo primero que debemos hacer es encender los relojes de los periféricos que vayamos a utilizar. En este caso, encendimos el reloj del periférico B. ¿Cómo sabemos que el HB1 NR es el reloj de este periférico? Entonces vamos acá al manual, y acá en el manual hay, si estamos leyendo este manual, es en la página 192. Hay un mapa de todos los relojes y la función de cada uno de los relojes. Entonces vamos a buscar hasta donde dice GPIO, y acá está. En el HB1NR está cada uno de los GPIO A, B, C y D. Ese reloj es de un solo bit, entonces el primer cuadro del reloj es el GPIO A, el segundo es el B, y así sucesivamente. Como solo encendimos el B, en binario sería el segundo, entonces sería 0 el primero, 1 en el segundo, 10 binario sería 2, por eso dice 0x2. El X se coloca porque es un número hexadecimal, que es lo que le estamos diciendo al programa que lo lea. Entonces cada vez que escribimos 0x y lo que sigue, él va a leer un número decimal, hexadecimal. Listo, con esto ya le dijimos, enciéndame el reloj del GPIO B. Listo. Ahora vamos a programar 4 registros esenciales. Podemos ir al módulo GPIO en el manual y nos vamos a dar cuenta que los primeros registros que se manejan son justamente estos. Los registros más importantes que hay en el registro GPIO es el mother, el OTyper, el speeder y el pubdr. Volvamos al manual y comencemos con el mother. El mother nos va a determinar la función del registro del puerto. Entonces lo podemos configurar de modo de entrada, modo de salida, un modo de alternante, o sea que puede ser tanto entrada como salida, aunque este hay que tenerle un poquito de cuidado, y de forma análoga. Análoga es como lo vamos a ver mucho más adelante, cómo se configura el puerto cuando vamos a recibir o mandar o generar DACs, por ejemplo, que son señales que se obtienen de forma externa, pero no están determinadas por ceros o unos lógicos, sino pueden ser algo intermedio. Acá vale aclarar que para cuando lleguemos a ese punto tienen que tener mucho cuidado con los voltajes negativos, porque esto puede dañar la tarjeta. Pero bueno, ya lo vamos a hablar. Este registro se configura de a 2 bits, entonces por consiguiente nosotros configuramos el GPIO, escribimos esta letra de acá, es modificable. Si nosotros estamos trabajando con los puertos A, B, C, D, depende del puerto que estamos usando. Cada puerto que estemos usando tiene 14 a 16 bits, a 16 puertos. No serían puertos. Sí, o sea, 16 conexiones, por decirlo así.
Entonces, por ejemplo, el GPIO-B, yo puedo configurar el GPIO-B 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente, hasta el 15. Hay algunos que los tienen usados, pero pues es lo ideal. ¿Cómo se configura? Entonces, digamos que yo quiero el GPIO-B 0. No sé, lo quiero en modo análogo. Entonces acá pongo un 1, acá coloco otro 1 y el resto lo pongo en ceros. Entonces eso sería 11 en binario. Y 11 en binario sería 3. Porque sería 0, 1, 2 y 3. Perfecto. Y así sucesivamente. Entonces un truco básico es que cuando nosotros configuremos en hexadecimal, nosotros vamos a coger de a 4. Entonces ese numerito que nos dé ahí, que es un número entre 0 y 15 en hexadecimal, ese número es el que vamos a colocar acá. Entonces, por ejemplo, este 1 equivale a estos 4. Entonces, por consiguiente, como es 1 nomás, entonces es estos 3 en ceros y este 1 acá. Entonces esto quiere decir que el puerto 0 está en modo de salida y el resto están en modo de entrada. Listo. El otro 0, hay 2 ceros seguidos. Entonces por consiguiente quiere decir que estos 8, 4, 4, 8, todos están en input mode. Después de eso sigue un 4. Entonces cogemos estos 4 y hacemos un 4 en binario. El 4 en binario es un 1 y 3 ceros. Y 2 ceros. Por consiguiente, este está en modo output y este está en modo, y así sucesivamente. Así es como se configura el puerto. Y así es con todos, como se van a dar cuenta. El modo OTyper tradicionalmente siempre se coloca en 0. Ya vamos a ver qué es el registro typer. Listo. Es un registro que solamente tiene o 0 o 1 y es lo que me da si la resistencia es en push down o en open drive. Entonces nosotros podemos configurar acá, pero pues generalmente siempre es en push pull. Entonces por eso siempre se coloca 0 en los puertos. Pero pues está la opción por si algún día necesitan modificar eso. Listo. El speeder me va a configurar la velocidad del puerto. También es un registro que maneja de a 2 bits. Entonces justamente igual que el mother, vamos a configurarlo. El GPIO B o C o D o bla 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 se modifica acá. Y el puerto de adentro, o sea el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera, es el que se modifica acá. Entonces este es el 0, este es el 1, este es el 2 y así sucesivamente. Y estos son los distintos modos que hay. Entonces modo lento, medio, super velocidad y muy rápido. Listo. Y el modo PubDR, que es que me configura la resistencia. Entonces acá dice igual, no pull down, pull up, y se configura acá igual como los otros registros. Listo, perfecto. Nosotros configuramos esos 4 registros y ya podemos usar nuestro puerto. ¿Cómo usamos nuestro puerto? Es muy sencillo. Acá hay una, ¿cómo se llama? Acá hay un ejemplo en donde tenemos un ciclo que se va a ir repitiendo siempre porque pues siempre está en positivo, y esa es la idea de un microprocesador, que tenga que haga un ciclo continuo, aunque bueno, no siempre es así, porque por ejemplo hay unas acciones predeterminadas en donde nosotros podemos crear PWMs. Entonces lo creamos por fuera, y al crearlo por fuera siempre ese puerto, digamos el GPIO B14, siempre va a ser un PWM sin necesidad de estar dentro de un while. Esas cosas son las que ayudan al procesamiento, porque pues no necesitamos
sino leer el registro para saber si está en positivo o negativo. Pero bueno, eso hablaremos más adelante. Listo. ¿Qué estamos haciendo acá? Acá lo que estamos haciendo es diciéndole, hay dos cosas. El ODR es el que el que da una acción, el que diga encienda o no encienda. Entonces, con este yo le puedo decir al puerto, enciéndase o apáguese. Entonces, acá le estamos diciendo, acá no estamos modificando todo el puerto, sino solamente lo que necesitamos. Entonces estamos diciendo, haga un escanamiento, oculte todo y vaya hasta el puerto 0 del GPIO-B y cámbieme lo que esté ahí y póngame 1 lógico. Entonces ahí lo que estamos haciendo es encendiendo el puerto, dándole, si ustedes ponen esto en la STM, el puerto GPIO-B 0 se les va a encender. Recuerden que 0, 7 y 14 son los LEDs de la tarjeta. Listo, acá estoy haciendo un contador. Así se hace un for en el contador. Primero, la variable que declaramos acá arriba la usamos, la inicializamos, le damos un límite y como en C++, igual se le pone que cada vez que haga un ciclo sume. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Él se va a quedar ahí contando, no va a entrar a nada, simplemente va a contar. Después de contar, él va a seguir con su proceso y el proceso que él va a hacer es este. Entonces, acá le estoy diciendo lo contrario. Acá estoy diciendo apágueme los LEDs. Entonces, con esto de acá es lo que se usa para apagar y con este de acá es lo que se usa generalmente para encender. Listo. Entonces ya sabemos que acá estamos apagando los LEDs 0 y 7. Y acá estamos encendiendo el LED 14. Entonces, acá arriba teníamos uno encendido. Acá apagamos los dos, el 0 y el 7. Y acá encendemos el 14 y volvemos a hacer un conteo. Entonces va a ser como un intercalador de pulsos, porque pues técnicamente el 7 jamás se enciende, entonces va a ser entre el 0 y el 14 un intercalador. Bueno, espero que les haya quedado les haya quedado claro cómo se usan los GPIO. Son importantísimos para todo. Les voy a explicar un poco más rápido cómo se maneja los .h y los .cpp. Listo. ¿Qué es lo que hacemos con los .h y los .cpp? Con estos dos nosotros podemos crear funciones, las cuales las podemos llamar en nuestro programa y así podemos ahorrar mucho espacio. Entonces hay que tener dos cosas claras. Primero, el nombre. Tanto el .h como el .cpp se deben llamar exactamente igual. Segundo, se crean así. Nosotros vamos a nuestro programa, igual como agregamos en el programa .cpp, ¿se acuerdan de nuestro primer programa? Igual, nosotros hacemos add new group y creamos el archivo .h. Entonces, digamos, le vamos a decir 1. Entonces, ya agregamos nuestro archivo .h. El archivo .cpp que agreguemos debe tener el mismo nombre. Eso es fundamental. Listo, ya tenemos nuestro archivo .h y nuestro archivo .cpp. Después de crear eso, tenemos que recordar que tanto en program.cpp como en pin.cpp debemos agregar nuestra librería pin.h. Bueno, en nuestro caso es el nombre de la librería como ustedes la quisieron llamar. Igual acá. Listo. Después de eso, acá agregué una librería nueva que se llama la mat y la string, que son librerías que ya vienen propias del programa, pero pues bueno, depende de lo que ustedes necesiten hacer. Acá definimos nuestra librería .h, entonces pin raya h
y hacemos un using namespace std. Esta parte es clave para cualquier cosa que ustedes hagan. Esta parte de acá es clave. Listo. Después creamos nuestra clase pin y le decimos que es pública. Acá creamos nuestro constructor y nuestro destructor. Ahorita, porque pues en mi caso, ahorita les voy a explicar rápidamente lo que hice. Estoy usando lo que se usa en pin, en el constructor, para asignar una función. Que lo que hace en pin.h y pin.cpp es hacer lo que hicimos ahorita con cualquier pin. Entonces, digamos, yo quiero el pin B con una velocidad tal, o sea, para no irnos a los registros del manual y configurar cosa por cosa, pues la función que yo hice es para eso, justamente, para simplemente agregarla y con letricas decirle el puerto B, el LED 0, póngamelo en modo de salida con una velocidad media y con pull out. Eso es justamente. Listo. Después de nuestro destructor y nuestro constructor, vamos a hacer todas las clases que queramos, todas las funciones que queramos hacer. Entonces, en mi caso es encender un LED. ¿Qué necesito? Necesito un char que me diga qué puerto voy a utilizar. Un entero que me diga si es el puerto 1, 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Necesito una letra para pues saber si es qué modo es, la velocidad y pues el pubdr que voy a necesitar. Y listo, todo se acaba con numeral en if. Ahora, ya haciendo eso, ya podemos comenzar a configurar nuestras clases. Entonces, yo hago pin, dos puntos, pin. ¿Por qué hago esto? Para pues llamar justamente esta de acá. Estoy llamando a la clase pin y estoy diciéndole que se llame a sí misma. Entonces ahí es donde utilizo el puerto. ¿Por qué? Porque con él puedo hacer un for que me recorra todo el vector. Y al recorrer todo el vector puedo separarlo en casos. Entonces puede ser un A, un B, un C. Entonces dependiendo dependiendo la letra que nosotros le pongamos, que es esta justamente de acá, pues me va a encender el reloj del A, el reloj del B, el reloj del C. Si se dan cuenta que lo único que cambia es entre reloj y reloj es un número 0, 1, 2, 3. Eso es una forma como yo lo hice. Obviamente si de pronto hay una forma más lógica, bien pueda, para evitar tanto código. Simplemente es como para mostrar, por ejemplo, qué es un case y cómo se sale de un case, cómo recorrer una palabra, cómo recorrer la palabra. O sea, como si nosotros tenemos una palabra, cómo podemos recorrerla a través de cada uno de sus, o sea, del largo de la palabra. Listo. Después de todo esto, ahora sí voy a llamar a mi clase pin y a su función onPin. Y voy a llamar todas estas cosas de acá, que son lo que yo utilicé para pues saber qué es lo que vamos a usar. Y pues tengo casos por todo lado. Si yo recibo una I, entonces M es 0. Si yo recibo un 0, entonces M es una unidad lógica. L es dos unidades lógicas y así sucesivamente. O sea, prácticamente transcribí el manual. Y así con el hospedire, así con el pub.at, así con todos. Listo. Y con distintas letras. Y después lo único que hice fue hacer algo que se llame puerto. El puerto es lo que es recibo de justamente esto mismo de acá.
y lo hago un caso. Entonces, digamos, si estoy en el GPIO A, entonces todo esto acá escrito es GPIO A y ahí voy a configurar cada uno del GPIO A. El OTyper en 0, el Mother dependiendo del PN, el M, ¿se acuerdan del M de acá arriba? Este de acá, entonces digamos eran 3 unidades lógicas, entonces 3 unidades lógicas en 2 porque es un registro que tiene a 2 números cada uno, ¿se acuerdan? Acá de a 2 por el PN. PN es el puerto, o sea, PN es lo que recibo acá arriba del puerto que estoy usando. En este caso el puerto 0, el puerto 7, así sucesivamente. Entonces eso me va a ir modificando cada una de las cosas de ahí y ya está. Ya tengo mi clase. Lo único que tengo que hacer es, ya que está agregada a pin.h, llamarla. Y al llamarla, pues le mando b, le mando 0, le digo velocidad media, bla bla bla, etcétera, etcétera. Y esto me permite que el programa sea visualmente mucho más corto. Bueno, acá les quería enseñar 2 cosas que van a ser fundamentales en el futuro. La primera, si ven esto de acá quiere decir que el GPIO C13 es el puerto de la tarjeta, el pulsador de la tarjeta. Entonces ese pulsador pues puede que le sirva para varias cosas. Así se hace una lectura del pulsador. Y en nuestro caso estamos haciendo literalmente encender o apagar un LED. Si el GPIO B o DR hay una unidad lógica, o sea está pulsada, va a encender el LED 0. Si no, lo va a apagar y así se apaga un LED. Justamente de la otra forma, o sea sin numeritos, sino simplemente con unidades lógicas y enmascarando todo. Eso va a hacer que se vaya hasta el número que yo necesite y me apague justamente eso, sin modificarme el resto de registros. Listo. Ustedes se van a preguntar, si la tarjeta está o no al máximo. No, la tarjeta por defecto viene a 16 MHz, que es lo mismo que maneja un Arduino. Y nosotros queremos que la tarjeta vaya al máximo. Entonces, esta es la configuración de la tarjeta para que la tarjeta funcione a lo máximo. O sea, funciona a 216 MHz. Tengan cuidado. Con esas configuraciones ustedes pueden hacer que la tarjeta tenga números raros como 236 o algo así. Pero eso no les va a funcionar. Lo único que va a hacer es que su tarjeta se quede en 16 MHz y no les funcione. Entonces ustedes agregan acá arriba la función que crearon y es lo primero que se debe ejecutar en el programa. Acá está. Es justamente lo primero que se ejecuta. Porque si no tampoco les queda configurado. Digamos, si ustedes configuran primero esto, que es una configuración de un reloj, ¿se acuerdan? Que esto va y me modifica un reloj, pues ya no. Si apenas un reloj esté encendido, ya es el reloj general de la tarjeta, ya queda así. Listo, ustedes me van a decir qué son todos estos registros. Les recomiendo, más adelante vamos a manejar un programa que se llama Cube, pero pues por ahora lo vamos a ver simplemente para guiarnos en cosas como que si nosotros buscamos el PC13, vamos a ver que es un ST13, o sea que es un pulsador externo. Si nosotros buscamos el GPIO A, vamos a ver que tiene un DAC, que tiene que podemos usarlo como USART, que podemos, o sea, cada uno tiene distintas cosas. Entonces, para eso es bueno pues tener Cube como para mirar qué es lo que tenemos a la mano. Acá también tenemos algo que se llama la configuración del reloj. Entonces, un segundo. Acá podemos ver justamente lo que estamos modificando. Ustedes pueden ir a buscar al manual y pueden buscar cada uno de esos registros. Y se van a dar cuenta que esos registros son justamente los que modifican acá. Entonces, nosotros hacemos un preescalar.
y nosotros podemos comenzar a modificar este numerito de acá. Entonces digamos que nosotros cogemos esto, que es el PLLM, que es justamente este mismo de acá, y nosotros comenzamos a jugar con esto y le comenzamos a dar distintos números. Entonces digamos que nosotros le escribimos 348. Listo. Y después de eso le damos acá, que este PLL clock es el otro registro que hay acá. Flash, RSS, cada uno hace algo distinto. Y vemos que no se puede. Acá es cuando nos damos cuenta si los números que estamos poniendo están bien o mal, porque si algo no se puede acá, significa que lo estamos haciendo mal. Listo. Entonces jugamos con cada uno de los preescalares y con cada uno de estos preescalares que estamos jugando hasta formar pues los 216 MHz exactamente. Entonces con cada uno de las 216 MHz se forman es acá, perdón. Con cada uno de los registros que nosotros jugamos es con lo que modificamos acá. Aunque pues si los desean, ya yo he hecho todo ese proceso y el resultado es este. Bueno, es todo por ahora. Ya les enseñé lo que eran los GPIO. Ya vimos también cómo crear clases, cómo crear archivos.h y archivos.cpp. Y ya, eso sería todo por ahora. Como siempre, si desean de pronto adquirir, si no tienen la tarjeta de programación, la STM, se pueden contactar con nosotros. Tenemos envíos gratis a nivel nacional y tenemos muy buenos precios. Bueno, gracias y hasta la próxima.